¿Crees que en relación a esto que hablamos del canon, crees que hay países que culturalmente son colonias de otros? Me explico. Es bastante llamativo que cuando hablamos de grandes figuras, sobre todo hablamos de muchos alemanes o de un entorno alemán, todo lo que rodea lo alemán. Claro, yo tengo cierta sospecha que todo eso se debe a la Escuela de la Musicología Alemana, que digamos que hace como muy buen marketing, muy buena publicidad de lo suyo, hasta tal punto de que se ha repetido tanto, 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 que todos parece que hemos dado por hecho de, sí, son los grandes. Mi pregunta es, ¿crees que este canon que tanto se repite obedece de algún modo a una agenda política que ha hecho de que haya existido algunos países que han intentado convencer a otros que lo suyo es lo mejor para gozar de los privilegios que de ahí nacen? ¿O crees que no es así y simplemente han destacado más porque sus artistas tenían más calidad que los del resto de otros países? No, yo creo que al final la historia es de quien la cuenta, ¿no? Y eso pasa absolutamente en todo. La historiografía musical es de quien la ha contado. No te cuentan tanto que en la época de Felipe V, la época de Farinelli, aquí esto era el centro musical del mundo, ¿no? Y de la ópera. Entonces, claro, quiero decir, todo depende de quien te lo cuente en determinado momento. Creo que obviamente no se debe a la calidad de los músicos, sino a una historiografía que ha enfatizado determinadas influencias en una dirección y no de una manera bidireccional. Muchas veces se habla de la música española, que Albéniz bebe de lo francés y transforma la música española. Bueno, y no transforma la música española a Bizet, no transforma la música española de Bizet a Ravel. Claro. Es decir, no va de la otra dirección. Muchos de estos intercambios son bidireccionales, pero se cuentan siempre como una influencia cultural de un país, por quien cuenta la historia, en otro, cuando realmente son influencias bidireccionales, son las influencias que se tienen con la música española, con Latinoamérica, o la música también francesa, que empieza a descubrir estos ritmos, ¿no?, de la habanera y demás. Claro, se cuenta siempre en una dirección. De hecho, se la robó a un español Es que también, directamente, ¿no? directamente. Entonces, que este es el tema, ¿no? Que muchas veces la historia la contamos como una influencia de una parte a otra y no hablamos de esa bidireccionalidad que existe. Claro, eso incluso a mí me llegó a pasar cuando estudiaba en el conservatorio y tal, un colega que tocaba clarinete, yo me desilusionó mucho al ver que cuando le pregunté que si era capaz de decirme el nombre de 5 compositores o compositoras españoles, no me podía decir más de 3. Y estamos hablando de un estudiante que era estudiante de conservatorio superior. Entonces de aquí mi pregunta, ¿crees que los españoles han olvidado su propia historia? Creo que a ¿O directamente ni veces... se la ha enseñado? Hombre, creo que debería estar más presente y realmente me sorprende que alguien con una formación de conservatorio no se le hubiera enseñado toda esta música, desde Tomás Luis de Victoria hasta los grandes compositores actuales que tenemos, porque además creo que España en particular es una nación que ha tenido una gran cantidad de músicos muy notables y compositores muy notables a lo largo de la historia. Entonces, la verdad es que me preocupa el dato, porque creo que deberíamos conocer esta música extraordinaria que tenemos. Tanto la música, si quieres, de concierto, como la riqueza de música popular que tiene España, que es también extraordinaria y que muchas veces desconocemos ese acervo cultural, que creo que es fundamental, y que muchos de nuestros compositores, cuando ves a Marcial de la Daliz en el siglo XIX bebiendo de música tradicional gallega, cuando ves obviamente a Albéniz, Granados Falla bebiendo el flamenco, ¿no? Pero eso creo que, vamos, sin duda es una asignatura pendiente. Por aportar un poco a toda esta cuestión, a todo el que le interese todo este tema, ya Pedrell y Barbieri ahondaron mucho en esta cuestión, y hay artículos que hablan de cuáles eran los motivos que ellos veían de por qué se estaba dando ese atraso en España y esa falta de voz, y era muy interesante el análisis que ellos hacen. Ellos nombran distintas cuestiones, entre ellas dicen que en cuanto a la Iglesia se sale de la ecuación musical, que era la que se ocupaba de la formación de los músicos, el Estado no supo tomar bien el relevo. Otra de las cosas que ellos mencionan es el hecho de el propio mundo universitario, esa desconexión con el mundo musical, que de hecho entronca con lo que tú me has dicho antes de Estados Unidos, que sí, parece que la música dentro de la universidad sí que tiene mucha fuerza. Pues estos dos autores decían que era tremendamente llamativo como en otros países, como en Alemania, Bruckner era profesor universitario, mientras era un gran compositor, pero ahora parece que está como fuera, ¿no? Ellos hablan especialmente de lo que sucede en la Universidad de Salamanca, de ellos incluso, no me acuerdo el nombre, pero se atreven a dar hasta un nombre específico de después de este hombre que estuvo ya como que no se volvió a tal. Y la frase de estos dos autores, no sé si ahora mismo fue de Pedrell o de Barbieri, era una frase bastante fuerte y a día de hoy nos llamaría mucho la atención porque es terriblemente machista y ofensiva también, que decía que los conservatorios españoles solo servían para formar a
malos pianistas de hotel y a mujeres que tocan probablemente a Chopin. Es muy interesante una cuestión de esa frase, que si tú miras los primeros premios, que esto también es terrible y te muestra también los condicionantes de las mujeres a lo largo de la historia. Si miras los primeros premios del Conservatorio de Madrid, muchísimas veces son mujeres que eran brillantes y extraordinarias pianistas y que sin embargo luego no desarrollaban carreras hablando del machismo de la frase, que va en otro sentido, pero entender también eso, ¿no? Que obviamente el instrumento, el piano, siempre ha estado muy asociado a la mujer y que había mujeres brillantes que luego no podían desarrollar su carrera por condicionantes sociales. Sobre el rol del conservatorio en la música española, yo enfatizo lo que dices, es decir, que ese aislamiento del conservatorio frente a la universidad creo que es un problema. Y yo admiro mucho que en Estados Unidos esté tan interconectado y que también ahonda en el prestigio del músico, que es un profesor universitario, que tiene la posibilidad de que en su grupo de amigos de la universidad pues haya gente de muy distintas disciplinas y que te permite pues ver el mundo de otra manera y entender también la problemática de tu propio sector desde otra forma, porque al final tienes herramientas que puedes coger de otros sectores, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí que creo que es un punto fundamental.